más, un jueves ya para seguir reflexionando en las cosas del Señor. Fijaos, cuando Jesús dirigió unas palabras, cuando se refería al fin de los tiempos, dijo algo que, para avisarnos, que deberíamos de tener muy en cuenta hoy. Dijo que vendrían falsos maestros. Y como es natural, esos falsos maestros enseñarían un evangelio diferente al que él predicaba. Un evangelio diferente que había recibido por revelación de Jesús resucitado. Y como es natural, esos falsos maestros enseñarían cosas que de alguna manera nosotros los creyentes, que deberíamos de estar avezados, impregnados de la palabra de Dios, deberíamos de detectarlo y saber que no son cosas que el Señor enseña. Por eso Pablo en esto es tremendamente exigente. Y sobre todo cuando ve como los llamados judaizantes, es decir, aquellas personas que procedían del mundo judío, que se mantenían aferrados a la ley para alcanzar la salvación, con un cumplimiento estricto de aquellas normas que incluso Pedro lo dice, ni siquiera nuestros padres fueron capaces de realizar, es cuando Pablo les dice, a través del pasaje que vamos a leer hoy, que vigilen mucho, porque el Evangelio es fácilmente desfigurado por según qué maestros. Y tiene palabras muy duras. Fijaos en Gálatas 1, del capítulo del 6 al 10, dice, estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio, la buena nueva de Cristo. Y fijaos lo que dice, pero si aún nosotros, o un ángel enviado del cielo, os anuncia o anuncias un evangelio diferente del que os hemos anunciado, el griego dice sea anatema, es decir, que quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que quede bajo maldición. Y sigue con una frase que es interesantísima. ¿Acaso busco ahora la aprobación de la gente o la de Dios? Trato de agradar a la gente. Pues si todavía agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Ay de aquellos evangelistas, predicadores, creyentes que renuncian a un verdadero evangelio para agradar a la gente. Mirad, la invitación de hoy a la oración es clarísima. ¿Por qué? Porque el peligro es muy real. Vamos a ver algunas ideas que encontramos. Pablo se asombra de que tan pronto han dejado la gracia para pasar a otro evangelio. El peligro es cierto, muy cierto, de dejar y alejarse del evangelio de la gracia a otro evangelio. Sí, es facilísimo bajar el listón de las exigencias de este evangelio de Cristo. ¿Por qué?
porque nos avisa. Solo hay uno. No hay dos evangelios. No hay ni 3 ni 4 evangelios. Claro, y nos dice, cuidado porque el problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque hay que estar y saber cómo oímos, cómo creemos y cómo lo vivimos. El problema está, como dice Pablo, en algunos ciertos individuos que lo pervierten, que lo cambian y lo hacen para su interés propio. Y utiliza una palabra muy dura. Malditos son estas personas. Anatemas son estas personas. Separados radicalmente, cortados radicalmente de la comunión con Dios. El Evangelio, el puro Evangelio, es un Evangelio, y repito, que no ha de buscar el agrado de los oídos que lo escuchan. Y esto hay que reconocer, que crea enemistades. Incluso separan del verdadero servicio a Dios, rompiendo con una mala enseñanza a aquellas personas que quieren entregarse con sinceridad a Dios. Además, Pablo avisa, más adelante lo dice, en el versículo 11, dice, pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es ninguna invención humana. ¿Es que existe algún Evangelio que sea invención humana? Pues sí, aquellos que predican un Evangelio diferente al Evangelio de Cristo. Porque además, el verdadero Evangelio, y lo dice en el versículo 12, dice, yo no lo recibí, ni lo aprendí de nadie, sino que me lo reveló Jesús el Mesías mismo. Importante. A él, a Pablo, pensar que Pablo, curiosamente, cuando él escribe sus primeras cartas, no existían, parece ser, los evangelios escritos. Entonces él tiene que empezar a investigar y conocer cosas de Jesús. Y es Jesús mismo quien, según nos da el testimonio de las Escrituras, se le revela y le dice. El Evangelio verdadero no tiene su origen en el ser humano. El verdadero origen está en el mismo Cristo. El verdadero Evangelio se recibe y se aprende de Jesucristo y de nadie más. ¿Por qué lo digo? Porque realmente podemos escuchar, y se escucha muchas veces, la proclamación del Evangelio en las predicaciones, la proclamación del Evangelio cuando leemos la Escritura. Claro, se recibe, se escucha, incluso se aprende. Pero cuidado, si no es Jesús mismo que lo revela a nuestro corazón, si no es Jesús mismo quien nos lo enseña en nuestro interior, es inútil. Ese Evangelio no va a servirnos para nada. ¿Por qué? Porque es un Evangelio poderoso. Es un Evangelio que transforma. Es un Evangelio que cambia a nuestras personas. Y para acabar, la pregunta se hace necesaria. ¿Cuál es ese Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Pues mirad, está en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguna persona es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el restablecer la amistad con Dios, que es iniciativa de Él a través de la fe, de la confianza, no por obras nuestras. Y es en Jesucristo, es de Jesucristo realmente donde encontramos esa fuente de salvación. Y no por obras de la ley. Es decir, no por ningún esfuerzo propio, ni siquiera por el cumplimiento de la ley, porque para nosotros es imposible. Mirad, Pablo también en Gálatas nos explica un proceso. La ley fue nuestro paidagogos, es decir, nuestro guía, que nos llevó hasta Cristo. Y una vez estamos en Cristo, ya no estamos bajo la tutela de un guía. Así que esta tarde tengamos muy presente esto y no permitamos que nada ni nadie nos quite eso que hemos aprendido y que Jesús mismo, que Dios mismo, que su Espíritu mismo ha implantado en nuestro corazón, que es el verdadero Evangelio. No hay otro, hermanos y hermanas, no hay otro. Cuidado pues con los falsos maestros que quieren enseñarnos cosas diferentes a la verdadera voluntad del Señor. Que Él nos bendiga esta tarde. Amén.